Vamos a resolver un problema de estática que está planteado en la pizarra y dice lo siguiente, ¿no? ¿Para qué valor de θ la tensión T1 es mínima? El peso W es 100 Newton. Acá tenemos la figura, tenemos el esquema del problema y vamos a tratar de encontrar el valor de θ mínimo, ¿no? Cuando T es mínima, esta tensión es mínima, ¿cuál será el valor de θ? Bien, vamos a hallar las componentes de cada una de las fuerzas acá. Esas componentes, como sabemos, las componentes rectangulares, vamos a graficar en el mismo esquema las componentes rectangulares del problema. Una estaría acá y la otra estaría para acá, en este caso de la tensión 2. Bien, para la tensión 1, sus componentes serían también las que estoy aquí graficando. Bien, esta tensión 2, su componente horizontal sería tensión 2 por el coseno de 30 grados. Y acá sería tensión 2 por el seno de 30 grados. Bien, acá estaría la otra componente, T1 por el coseno de θ, y acá T1 por el seno de θ, la componente vertical y el peso. Bien, es importante darnos cuenta de que este cuerpo está en equilibrio debido a tres fuerzas concurrentes en este punto. Como las fuerzas son concurrentes, entonces se trata de una partícula y por lo tanto entonces hay que trabajar con la primera condición de equilibrio. Bien, entonces aplicamos la primera condición de equilibrio que dice, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también debe ser igual a 0 para que el cuerpo no se desplace. Bien, para X tenemos estas componentes. T2 por el coseno de 30 menos T1 por el seno de θ, perdón, acá es coseno, T1 coseno de θ igual a 0. Y acá podemos despejar T2, va a ser T1 coseno de θ sobre coseno de 30 grados. Bien, acá está despejado la tensión 2. Bien, ahora vamos a aplicar las en Y, ¿no? La sumatoria de esta ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos acá T2 por el seno de 30 más T1 seno de θ menos W igual a 0. Ahí tenemos la ecuación. De acá podemos reemplazar esta ecuación acá, porque T2 lo tenemos acá en términos de T1, porque lo que necesito calcular es T1, ¿no? O sea, con esa tensión voy a trabajar. Entonces voy a reemplazar el valor de T2 acá. Entonces va a quedar T1 coseno de θ sobre coseno de 30 por el seno de 30 más T1 seno de θ igual, acá W va a pasar al otro lado, pero como W nos han dado como dato 100 Newton, por lo tanto vamos a poner igual a 100 Newton acá.
por el W que va a pasar al otro lado. Bien, entonces ahora si ordenamos acá, vamos a tener acá T1 coseno de tita por, aquí me va a quedar seno sobre coseno, y eso significa la tangente de 30 grados más T1 por el seno de tita igual a 100. Bien, podemos reemplazar los valores numéricos acá pero antes podemos despejar T1. Vamos a despejar T1, va a ser igual, primero lo factorizamos acá por el coseno de tita, T1 coseno de tita por tangente de 30 más seno de tita igual a 100. Despejamos T1 y nos va a quedar acá 100 sobre, y ahora sí comenzamos a reemplazar acá coseno de tita por la tangente de 30. Bueno, la tangente de 30 vamos a recordar por acá nuestro triángulo notable de 30 y 60. Entonces vamos a tener 1, 2 y raíz de 3, esto K y K, ¿no? Entonces la tangente de 30 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces va a ser 1 sobre raíz de 3, pero racionándola va a ser raíz de 3 sobre 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 3 más el seno de tita, nada más. Bien, entonces ahí tenemos la tensión 1. Bien, ahora ¿qué hacemos con esto? Aquí está la tensión 1 en términos de tita. Entonces, como queremos hallar el valor mínimo de T1 respecto a tita, entonces vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. La primera derivada nos da el valor mínimo de una función, porque esto es una función, considerada como una función. Entonces vamos a aplicar la primera derivada, la cual se iguala a 0 para hallar el valor mínimo. Entonces decimos acá, derivada de T1 respecto de tita debe ser igual a, vamos a derivar esto, como es derivada de un cociente, esto va a subir arriba, raíz de 3 sobre 3 por el coseno de tita por la derivada de 100, digamos de esta forma, ¿no? Menos la derivada de 100 por la derivada de toda esta expresión, coseno de tita por raíz de 3 sobre 3 más el seno de tita. Bien, derivada, ¿no? Y sobre esta expresión al cuadrado, o sea, coseno de tita raíz de 3 sobre 3 más el seno de tita, todo esto al cuadrado. Bien, entonces, y toda esta expresión, según el principio de la primera derivada, criterio, se iguala a 0 para obtener el valor mínimo. Entonces, cuando derivemos acá, derivada de 100 es un término constante, esto se va a anular, ese término, porque la derivada aquí va a dar 0. Acá va a quedar 100, derivada del coseno es el menos seno, y derivada del seno es el coseno. Entonces derivamos ahí, nos va a quedar menos 100 por raíz de 3 sobre 3 por menos coseno. Entonces ponemos el menos acá, menos la derivada del coseno, que es el menos seno, seno de tita, más la derivada del seno, que es el coseno. Bien, entonces
sobre toda esta expresión coseno de tita por raíz de 3 sobre 3 más el seno de tita todo al cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces acá vemos que este término menos por menos se va a hacer más, y entonces como esta expresión esto va a ir a multiplicar acá a dar a 0, pero también podemos pensar lo siguiente, ¿no? El denominador no puede ser 0 porque está al cuadrado acá, no puede ser 0, el único valor que va a ser 0 es el numerador, ¿no? En otras palabras es cuando decía multiplico, va a dar 0 y me queda esta expresión. Entonces solamente me va a quedar el numerador de esta forma, ¿no? Menos por menos más va a ser 100 por raíz de 3 sobre 3 seno de tita menos 100 coseno de tita, y eso igual a 0. Bien, entonces vamos a resolver esa ecuación. Tendría 100 por raíz de 3 sobre 3 por el seno de tita, y eso será igual a 100 por el coseno de tita. Bien, entonces acá podemos cancelar el 100 de esta forma y me va a quedar, para que me quede la tangente sería seno sobre coseno igual a raíz de 3 sobre 3, ¿no? Bien, vamos a terminar el ejercicio por acá. Por aquí vamos a terminar. Tendría acá raíz de 3 sobre 3 por el seno de tita, vamos a tener así, raíz de 3 por el seno de tita igual, este 3 va a ir acá, 3 coseno de tita, 3 coseno de tita. Bien, ahora ordenando esta expresión voy a tener seno de tita sobre el coseno de tita, y eso me va a dar 3 sobre raíz de 3. Bien, cuando esto de aquí es la tangente de tita, y acá racionalizo, me va a quedar 3, arriba 3, raíz de 3 sobre 3, racionalizando esa expresión, ¿no? Bien, ahora me queda tangente de tita, raíz de 3. Y la tangente de tita, cuando es igual a raíz de 3, sabemos que es la tangente de 60 grados, ¿no? Entonces tita vale 60 grados. Bien, entonces ahí hemos conseguido hallar el ángulo tita cuando esta tensión T1 es mínima. Y eso sería la solución al problema planteado.